Una de las alertas es cuando te apuran. Doctora, me están apurando, que detrás hay otro, que hay otro. Muchas veces eso es porque hay algo y quieren que firmes. Clave número 1. Clave número 1, ¿no? Lo otro es que no te quieren pasar la documentación, ¿no? Te dicen no por un tema de confidencialidad, yo no te puedo pasar hasta que tú me firmes algo. Y por ejemplo, hay muchos vendedores que les gusta recibir las arras y a veces hasta ellos mismos, ¿no?, hacen que ese arras se incumpla para quedarse con esa arra. Siempre cuidamos y protegemos cada acción que hacemos, más si estamos pues generando una comunidad. Así es. O sea, eso es la que también me ha sido muy difícil el proceso, ¿no? O sea, como ayer conversaba con un amigo mío, entonces decía, oye, la marca personal lo te puede llevar arriba o en cuestión de segundos te puede tumbar hasta el piso y un poco más abajo. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Y otra es que como tienes autoridad, cualquier cosa que digas para algunos se convierte en verdad. Y hay que ser muy cuidadosos también con lo que transmitimos. Es por eso que siempre invito a profesionales como tú para poder darnos mejores consejos o una información pues que se vive desde la experiencia, desde el campo, desde la cancha, ¿no? Para que muchas personas no cometan esos errores. Llegando al punto más importante, doctora. Si en el proceso, por ejemplo, sucede muchas cosas, ¿no? Mucha gestión, mucho papeleo. ¿Cuáles son los requisitos principales o cuáles son los requisitos para tener en cuenta o exigir de inmediato para la transacción o la compra de un inmueble? Bueno, como te estaba diciendo, ¿no? Los documentos que te va a pedir incluso la notaría es el certificado literal. Certificado literal. ¿No? El PU, el HR o PR y HR, dependiendo qué tipo de predio estás comprando, ¿no? Bien. Porque esto me va a permitir verificar si la persona que está inscrita también es el contribuyente. Así es. Porque podría ser que no, ¿no? Buenísimo. Entonces, por ejemplo, los títulos archivados son importantes. La persona que te está vendiendo, ¿cómo adquirió la propiedad? ¿No? ¿Cómo adquirió? Por ejemplo, si fue donación, hay que revisar. De repente por ahí me pusieron una cláusula que me limita, ¿no? O de repente una reversión, si es que ha sido un anticipo igual, ¿no? O de repente, como me sucedió, te cuento, una vez hicimos una compra que iba a ser con hipoteca legal porque no se había terminado de cancelar el precio. Sin embargo, el registrador no se dio cuenta y lo inscribe el asiento y coloca que se había cancelado en su totalidad y no inscribió la hipoteca legal. Obviamente el vendedor se ha ido en contra del cliente, pero en la escritura estaba todo, solo que había sido un error, se pidió una rectificación y recién se inscribió. Entonces, esos detalles los puedes verificar en estos títulos archivados. Por eso es importante solicitarlos, ¿no? Y bueno, a nivel de la notaría te va a pedir solamente el certificado literal, el PUHR, ¿no? El pago del impuesto predial, tu constancia de no adeudo. Hay algunas notarías que, por ejemplo, te solicitan algunos requisitos de cuidado, como el certificado de salud mental de las personas que están haciendo el acto. Claro. ¿No? O de repente a veces te piden algunos testigos, dependiendo, ¿no? Dependiendo del caso. Y luego también pues está el pago del impuesto a la renta y el alcabala, ¿no? Que son de verdad los requisitos básicos que te pide la notaría, salvo que por ahí diga soltero, pero ahora es casado. Y bueno, nosotros cuando hacemos el estudio te pedimos la partida de matrimonio para verificar ¿no? el acto de cuándo lo adquiriste y cuándo te has casado, ¿no? Entonces son esos detalles, ¿no? Y esos requisitos que te van a pedir, pero que de verdad son importantes, los cuales todos se tienen que evaluar conjuntamente para poder ver si es que va o no la operación, ¿no? En el proceso, con respecto ya para inversionistas inmobiliarios, que es lo que usted pues vive asesorando siempre, tanto para compra directa o como para un desarrollo inmobiliario, ¿cuál sería la recomendación? ¿O cómo podría una persona acceder lo más pronto a tener su casa propia o una propiedad o un inmueble por año? Los que se están dedicando como inversionistas. Correcto. Claro, o sea, por ejemplo, si tú eres inversionista y estás empezando, ¿no? Lo que yo siempre recomiendo es una de las cosas que veas bien con quién te vas a asociar, ¿ya? O con quién vas a invertir. Buenísimo. ¿Ya? Porque tú tienes que saber, o sea, la persona con la que vas a invertir tiene experiencia, ya tiene proyectos, ha desarrollado, ¿no? Le gusta trabajar de manera formal, tiene su equipo legal, su equipo técnico, su parte contable, ¿no? Le gusta hacer los estudios correspondientes,
¿no? Eso sería para mí de verdad importante, porque eso como inversionista, ¿no? Yo voy a saber si es que esa persona me va a poder cumplir o simplemente no. Y lo mismo opera si yo quiero hacer una empresa contigo, ¿no? Porque imagínate, hago una empresa contigo y de repente, pues obviamente no te investigué y ya había sucedido antes, ¿no? Entonces después me arrepiento, ¿no? Entonces a todos estos inversionistas o personas que se quieren dedicar siempre tienen que saber, y lo más importante es el conocimiento, ¿no? Y la asesoría, ¿no? La asesoría. Siempre tienes que tener, como se dice, un equipo o identificar a los profesionales con los que quieres hacer para poder empezar y no fallar, ¿no? Correcto, eso es buenísimo. Así es. Doctora, en el proceso pues a veces te das cuenta, ¿no? De que cuando uno inicia, pues inicia con todas las ganas de querer progresar, crecer, avanzar, pero además de tener mi socio, o además de tener las acciones de la empresa, ¿debo exigir un contrato para ver cómo se va a desarrollar el proyecto? Mira, si eres parte ya de una empresa como accionista, toda empresa tiene su libro de actas. Así es. Entonces, este libro de actas es muy importante en el tema de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ustedes todas esas condiciones, todo lo que se están ofreciendo para poder asociarse, los pueden establecer en este libro de actas, ¿no? Como un acuerdo. O, por ejemplo, antes de constituir la empresa, pueden hacerlo en el pacto social. Así es. Y colocar ahí las condiciones, ¿no? Adicional a ello, hay algunas empresas que también hacen su reglamento de accionistas, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, si tú vas a realizar, por ejemplo, un proyecto en copropiedad, ¿no? Por ejemplo, quieres comprar en comprantes de remate o de repente cada uno va a tener, como por ejemplo un caso que tuvimos en copropiedad de una empresa el 50 y la otra empresa para el desarrollo, entonces hacer un acuerdo de entendimiento, ¿no? Hacer un acuerdo de todas las obligaciones de cada una de las partes, ¿no? Y tener en cuenta qué es lo que se ha ofrecido, ¿no? El tema de la utilidad, todos esos detalles, ¿no? Correcto. Entonces, eso se realiza, por ejemplo, desde un inicio. Yo siempre recomiendo eso. O sea, ustedes tienen que establecer, la clave tiene que ser al inicio. Porque he visto casos en el que compraron, hicieron y después empiezan a regularizar, ¿no? Empiezan a regularizar todo y ya a veces el socio te dice, no, pero no quedamos en eso. No, pero habíamos establecido esto y esto. Y como no hay acuerdos pactados, firmados, sacramentados, o sea, no pasó nada. Así es. Y pasa, o sea, me ha enseñado bastante a hacer ese tipo de sociedades. En mi caso, pues, me ha funcionado pedirle acciones de la empresa y además de eso firmar un contrato de asociación, ya sea directamente conmigo o directamente con mi empresa personal, ¿no? Entonces, todo marcha bien. Los contratos de asociación en participación son claves, ¿no? ¿Cuántos lotes se van a desarrollar? En cuánto tiempo va a terminar? ¿Cuánto se proyecta de utilidad? ¿Qué es lo que... cuál es el compromiso de cada socio, cuáles son sus tareas, claro, cómo se van a manejar los impuestos. Finalmente, pues termina que al final, además, muchas veces cuando nosotros entendemos qué es lo que estamos firmando, simplemente a veces ni leemos el contrato, simplemente hacemos, ¿no? Accionamos. Así es. Por eso, si tú estás ya en una empresa, haces un acuerdo de entendimiento, pero si ya vas a hacer un proyecto y optas por un contrato de asociación, entonces ahí estableces todo. Pero acuérdate que en un contrato de asociación nosotros tenemos el asociante, y la misma ley lo dice, es el que se encarga de la gestión y de responder, ¿no? Correcto. El asociado solamente ingresa como que aportar, ¿no? El dinero o servicio o lo que fuese, pero la responsabilidad es del asociante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en la parte de que son empresas, ¿no? Y que ya están como empresas, pero quieren tener un documento adicional, pueden manejarlo en un acuerdo de entendimiento o en su libro de actas. Porque acuérdate que si ya tienes una sociedad y hacer asociación en participación, sería solamente interno, porque también hay que ver la parte contable, acuérdate, en el tema de los impuestos. Buenísimo. Así es. Doctora, en base a su experiencia como abogada, ¿cuál es la parte más, que digamos, no tan resaltable de los propietarios, por decirlo así, por no decir la parte oscura de las personas, pues que netamente quieren desviar los contratos o lo hacen con una intención de apoderarse del dinero o estafar a la gente? Mira, ahí tú tienes que ver, como te dije, ¿no? La palabra paciencia, ¿no? El vendedor que te quiere a ti, ¿no? Transferir la propiedad,
tiene que tener la paciencia para que la otra parte haga los estudios correspondientes. Pero, por ejemplo, una de las alertas es cuando te apuran. Doctora, me están apurando, que detrás hay otro, que hay otro. Muchas veces eso es porque hay algo y quieren que firmes. Clave número 1. Clave número 1, ¿no? Lo otro es que no te quieren pasar la documentación, ¿no? Te dicen no por un tema de confidencialidad, yo no te puedo pasar hasta que tú me firmes algo. Y, por ejemplo, hay muchos vendedores que les gusta recibir las arras y a veces hasta ellos mismos, ¿no? Hacen que ese arra se incumpla para quedarse con esa arra, ¿no? Entonces, con ese monto de dinero, ¿no? Entonces, es importante. Ahí tú vas viendo y utilizando también el tema de la psicología, ¿no? Porque si ese vendedor te dice, no, solamente, y lo otro que es clave, que siempre te quieren pedir adelanto, ¿no? Sin ninguna firma de documento, por ahí te quieren hacer una promesa de venta antes de que tú termines de revisar la propiedad, ¿no? Entonces, yo cuando veo esa desesperación, yo siempre le digo, por si acaso le digo a mi cliente, ¿no? Vamos a evaluar bien. Hay que decirle, el vendedor, si es que ellos quieren realmente vender, nosotros tenemos que asegurarnos, ¿no? Y tenemos que hacerlo todo correcto. Lo otro, que te dicen, no quiero que aparezca el precio correspondiente en la minuta. El valor real. El valor real. Te dicen, no, vamos a hacerlo por fuera de minuta, no, que por el tema del impuesto y todo eso. Entonces, yo la verdad no soy partidaria de permitir eso, ¿no? Sobre todo porque en este rubro obviamente tú compras y luego vendes, ¿no? Y además que podrían decirte que tú lo estás comprando a un precio menor del valor del mercado y lo pueden tomar como que ha habido una lesión y que tú te has aprovechado, ¿no? Quizás de la necesidad y qué sé yo, y esta persona te puede decir, tú te aprovechaste de mí y por eso es que te lo tuve que vender a ese precio, ¿no? Entonces, eso la verdad que yo sí les digo, si esta persona te está ofreciendo, tiene que ser por el valor real y que obviamente también pague sus impuestos. Wow. Doctora, recuerda que le conté una experiencia, la más fuerte. Mira, a pesar de mi experiencia durante toda mi carrera como desarrollador inmobiliario, pasó algo espectacular, donde encontramos un terreno el cual estaba a un valor sumamente cómodo. O sea, desde ahí ya pues pensamos, ¿no? Con mi socio, ¿es una oportunidad o realmente estamos cayendo en una estafa? Resulta que finalmente hicimos el estudio de títulos y bueno, que no se dio usted por su parte, pero a pesar de eso nosotros descubrimos que había una propietaria registral y había otro propietario cual tenía la posesión y había otra persona el cual se dedicaba a hacer la estafa cogiéndose de ese terreno. Señor, pero ¿cuál es esto? ¿Cuál es el caso? ¿Por qué acá en la partida registral dice que pertenece a esta persona? Bueno, ella ya ni siquiera existe aquí en Perú, es la clave número 1, la cual nosotros hay que tener en cuenta. No, esa persona ya no existe. Ya murió hace años y vivía en Tailandia, o vivía en Europa, en España. Cosa como, ¿cómo sacamos esos datos? ¿No? Entonces, eso fue eso es estrategia del estafador. Ahora, el otro punto es, oye, pero acompáñame a ver el terreno. Y desconocía los linderos. Claro. Por otro lado, era muy exigente, eso sí. Necesito unas arras, pero yo te estoy dejando porque hay otra persona detrás, el cual me está haciendo llegar una propuesta espectacular y todo lo demás. Entonces, muy aparte de eso, le dije, mira, usted como es propietario, ¿qué tal si yo le pago un adicional primero para que me lo limpie el terreno? Y ahí es donde empezó a dudar, una y otra vez, ¿no? Pero a pesar de eso, nosotros entonces lo que íbamos a dar un monto de 10,000 lo bajamos a $1,000. Igual recibió, ¿y cuáles eran los documentos con los cuales contaba? Era pues de un juez no letrado. Había sido impreso y había sido sellado por ese juez supuestamente. Hasta la hoja era muy aparente, porque eran unas hojas pues casi como de servilleta, era bien simple, ¿no? Y lo tenía chancado y lo tenía sucio, entonces... Y yo creo que esos mismos actos bochornosos, lo que habían hecho pues esto de estafa, habían hecho transacciones de escrituras privadas, privada tras otra privada, tema de los predios, bueno, no lo tengo inscrito, pero mira, para que te fijes que la municipalidad a veces no mucho se fija tanto en qué tipo de documento lo llevas. Con tal que haya medidas, ubicación, o lo lleves simplemente en una servilleta legalizado, o así nada más, inscrito. Así es. Se puso al día en sus predios. Prácticamente nosotros lo vamos a acompañar y prácticamente literal nosotros aprendimos cómo este estafador estaba haciendo todo eso, ¿no?
Finalmente, pues, nunca más nos logró contestar el teléfono. ¿Y le dieron ustedes dinero? Sí, correcto. Entonces, un socio mío, bueno, más que el agente inmobiliario, es el que asumía todo eso, ¿no? Nosotros, pues, lo cargamos la culpa. Tú tenías también el caso. Pero en realidad era problema nuestro, porque nosotros estábamos más o menos dudando durante todo este proceso. Desde ahí en adelante dije, nunca más vuelvo a negociar este tipo de negocios. Entonces... Y menos para proyectos, ¿eh? Y finalmente, mira, no sé qué pasó, pero en ese proceso, en cuestión de semanas nada más, me llaman a presentarme un terreno con la misma modalidad. Compadre, le digo, mira, yo acabo de caer en una de esas cosas, yo sé cómo proceden. Más bien dime la verdad si es que realmente estás haciendo lo mismo o realmente sí esta es una oportunidad. 3 de la tarde quedamos a reunirnos con el chico y nunca más me contestó. Entonces, lo que pasa es que esto hay que tener bastante cuidado porque más que todo se ve en el tema pues de que te muestran una escritura de paz letrado, ¿no? Eso. O te dicen, mira, yo tengo la posesión y aquí está, ¿no? O tengo este documento y la municipalidad, la verdad que te inscribe como tú lo dices, con cualquier documento porque ¿cuál es el fin de ellos? Recaudar, ¿no? Entonces un inmueble puede tener como que 2, 3... Y no pasa nada. Y no pasa nada, sus autovalúos y no pasa nada. Por eso es importante la posesión. Y También. cuando tú ves que te están vendiendo un título que dice que solamente es posesión, sí o sí tienes que hacer tu búsqueda catastral para saber, ahí en la búsqueda catastral va a salir en qué partida está y quiénes son los propietarios. Correcto, Es lo que siempre recomendamos. Encantadísimo de abordar este podcast con usted, de verdad que el tiempo pues corre sumamente rápido. ¿Cuál sería la recomendación, la última recomendación para las personas que recién están empezando a invertir en bienes raíces? Porque a veces algunos clientes que yo siempre he entrevistado, he cuestionado, me dicen, ¿cuál es el mayor miedo? Uno es que lo estén comprando caro y lo otro es que nos estafen, pues joven. Entonces, para evitar eso, ¿cuál sería el consejo principal? El consejo que yo les doy es, uno, si te vas a asociar o vas a invertir con alguien, evalúa con quién lo estás haciendo. Buenísimo. ¿Ya? Y lo demás es que realices un correcto estudio. No solamente estudio de la parte legal, sino también el estudio de mercado que tú estás nombrando, ¿no? Si tú no sabes hacer un estudio, por ejemplo, de mercado, entonces contratar a una persona, ¿no? O hacer una tasación para que tú sepas a qué precio se está vendiendo y si más o menos te va a dejar una rentabilidad. Y ahí también tiene que ver la parte pues financiera, ¿no? También tienes que asesorarte para ver si es que ese proyecto te va a dejar una rentabilidad o simplemente estás comprando pues un inmueble que no vas a sacar pues nada de rentabilidad, ¿no? Entonces, la recomendación que yo doy es que siempre hagas un correcto estudio, no solamente un estudio de títulos de la parte legal, sino también un buen estudio de mercado, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que para que tú te metas a hacer algo tengas conocimiento, ¿ya? Porque Correcto. que te puedas asesorar, ¿no? Y que tengas conocimiento de qué es lo que vas a hacer para que no te dejes engañar, ¿no? Porque hay unas personas que te pueden decir, se hace así, 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 pero al final no es, ¿no? Y como se dice, te vas a dejar engañar si tú no tienes ese conocimiento, ¿ya? Si bien es cierto, no tienes la experiencia porque estás empezando, pero sí puedes tener el conocimiento y te puedes asesorar, ¿no? Con el abogado, el contador, el financista, el que tú quieras, ¿no? El ingeniero, el arquitecto, pero asesórate. Buenísimo. Asesórate y realiza un correcto estudio de títulos, un correcto estudio en la parte legal, en la parte técnica, en la parte financiera, para que ese proyecto sea exitoso. Buenísimo. Doctora, para todas las personas que quisiesen pues contactarse con usted, ¿cómo le encuentran en redes sociales? Bueno. ¿Qué empresa representa? Como tú sabes, Heiner, yo soy gerente de la empresa Gramilú, ¿no? Consultoría inmobiliaria, en esta empresa pues brindamos todo lo que es el servicio legal, estudio de títulos, gestiones, todo lo que es la asesoría respecto a todos los proyectos, ¿no? Inmobiliarios que se vienen desarrollando, tanto en la comunidad como también empresas que se dedican Buenísimo. a este rubro, ¿no? Entonces, nos encuentran como Gramilú en todas las redes, ¿no? Y bueno, si se quieren contactar conmigo, puedo dejar mi número Buenísimo, al claro. 9988-23450, ¿no? Lo máximo. Mis queridos amigos, hemos abordado un podcast más sobre la parte legal dentro del rubro inmobiliario.
Si tú quieres aprender más sobre inversiones, gestión, ventas, finanzas, este es el canal favorito. Asegúrate de suscribirte y compartir este video con la persona a quien crees que le puede servir muchísimo en su proceso como inversionista o como desarrollador inmobiliario.